Hola chicos, hoy les hablaremos sobre el gasto público de la Cátedra de Legislación Fiscal Venezolana con el profesor José Eladio Flores. Nuestro grupo está conformado por Joana Serpa, Marianela Reynosa, Karen Romero y quien les habla, Lisney Rojas. Esperamos que la información sea de su agrado y les sea útil. Y entrando en materia, les explicaremos que el gasto público es la salida de dinero por parte del Estado que se encuentra regulada en el marco de la Ley de Presupuesto, para ser proyectada y alcanzar los fines propuestos por el Estado con fines colectivos como instrumento jurídico que ejecute dicho Estado en virtud de una ley. Dentro de la naturaleza del gasto público tenemos que los hacendistas clásicos consideraban al gasto público como un gasto de consumo que no empobrece en el patrimonio nacional, mientras que los hacendistas modernos se afincan más por la distribución de la riqueza, que no necesariamente debe traducirse en beneficio económico para el Estado. Entre sus características están que son realizadas por una entidad pública. Hace referencia al conjunto de entidades públicas que representan al Estado en sus distintas representaciones del poder público. Sumas de dinero. Son aquellos mecanismos en los cuales el Estado busca para la erogación de recursos, es decir, cómo el Estado los distribuye. Utilidad pública. Al erogar los recursos obtenidos, el Estado busca generar una utilidad de orden social. Disposición de ley. El Estado no podrá bajo ninguna circunstancia realizar erogaciones dinerarias que no estén plasmadas en la ley ni que se encuentren contrarias a derecho. Según el principio rector del artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no habrá ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Solo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos y cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para entender a la respectiva erogación. A este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional. Clasificar los distintos gastos públicos no ha sido tarea fácil para la doctrina debido a la diversidad de la naturaleza del gasto realizado por el Estado. Sin embargo, para el objeto de nuestro estudio, analizaremos varias de las clasificaciones doctrinarias. Entre ellas tenemos el criterio administrativo, que según su objeto de estudio pueden ser anexos, incisos, ítem y partida. Los anexos son los que se les atribuyen a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y a las entidades descentralizadas de carácter administrativo. Los incisos son las divisiones de anexos. Los ítems, los agregados añadidos diferentes a los anexos. Y las partidas son las cuentas destinadas para las diferentes funciones del Estado. Esta clasificación administrativa se utiliza en la Ley de Presupuesto Nacional para organizar los diferentes ingresos y gastos públicos. Según el criterio económico, los gastos públicos se subdividen en gastos de funcionamiento u operativos, son los que el Estado realiza en el cumplimiento normal de sus atribuciones, ejemplo, el pago de personal, y los gastos de capital o de inversión, los que realiza el Estado para adquirir bienes de producción, ejemplo, modernización de la infraestructura de PDVSA. Dentro del criterio venezolano, los gastos públicos son ordinarios, son aquellos que se repiten en cada ejercicio presupuestario y que forman parte de las actividades normales del Estado administrador de la Hacienda Pública Nacional. Son gastos ordinarios los gastos de personal, alquiler y o mantenimiento de bienes inmuebles y la prestación de servicios públicos. Los extraordinarios son aquellos que se realizan en virtud de acontecimientos especiales que no se repiten en cada ejercicio presupuestario. Ejemplo, la reconstrucción por causa de desastres naturales. Principio del gasto público. Principio de legalidad, según el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El ingreso público administrativo hace referencia a los actos, procedimientos y actividad administrativa en la sujeción de los funcionarios públicos, cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Principio de reserva legal, según el artículo 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El gasto público tributario hace referencia al criterio en el cual el Estado no puede obligar a los particulares a realizar el pago de tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales que no estén dispuestas en la ley. Créditos adicionales son un mecanismo de ingreso extraordinario que no se encuentra en el presupuesto anual, promovida y ejecutada por el Ejecutivo Nacional en Gaceta Oficial, siempre y cuando tenga el voto favorable en Consejo de Ministros y esté aprobada por la Asamblea Nacional. Efectos del gasto público. Recursos tributarios, es decir, bienes y servicios, el cual se clasifican en tres. En época de desempleo, existe un aumento del ingreso nacional. En época de empleo, si existe un cambio laboral, este disminuye la figura directa del Estado. Bajo consumo y consumo elevado, se genera desempleo y recesión,
y el Estado empieza a decaer. Crédito público. Existen tres efectos de manera directa. Ingreso nacional. Genera empleo, genera inflación. Emisión monetaria. Existe una subclasificación en la que se debe determinar si se encuentran en época de empleo. Se genera la variación de precios y explosión inflacionaria. En época de desempleo. Se genera la reactivación de la economía del país, así como un aumento del ingreso del país. Redistribución de la riqueza. Recursos tributarios. Estabilidad de los precios y generación de empleo. Recursos de crédito público. Genera inflación. Otros supuestos. Cuando el gasto público es desproporcional e improductivo. Este tipo de casos se da cuando el ingreso es desproporcional al gasto obteniendo. Disminución del patrimonio, inflación, recesión y desempleo. Cuando el gasto público es insuficiente. El gasto público ya se encuentra prediseñado por los proyectos que a través de la ley se plantean, y los imprevistos generan los siguientes efectos. Déficit presupuestario, imposibilidad para cumplir los fines y partidas extraordinarias. Cuando el gasto público se ejecuta bajo el principio de equilibrio productivo. Gastos, ingresos ordinarios. Cuando lo que se sufraga se recompensa a través de los ingresos ordinarios. Ingresos extraordinarios. Todos aquellos ingresos no previstos o pautados serán invertidos en las reservas legales. Circulación de riqueza y empleo. Aumenta la riqueza del país si existe un mayor auge laboral o de empleo. El presupuesto nacional venezolano. Es un instrumento legal mediante el cual se determinan los ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de los recursos en un periodo determinado para llevar a cabo el cumplimiento de los fines del Estado. El proyecto de presupuesto nacional es realizado por el Ejecutivo Nacional con la ayuda de la Oficina Nacional de Presupuesto y luego ese proyecto es llevado a la Asamblea Nacional para su aprobación. Una vez aprobado por el Poder Legislativo, el proyecto de presupuesto nacional adquiere rango de ley. Según ONAPRE, los gastos pueden ser de dos tipos. Corriente. Involucran todas aquellas erogaciones dinerarias tanto para la parte de mantenimiento como para la parte de operación por parte de la figura del Estado, es decir, el pago de la deuda por crédito público, el pago de los servidores públicos, los subsidios. Todas estas partidas forman parte de los gastos corrientes según ONAPRE. El gasto de capital es todo aquello que conlleva la salida de dinero, pero que de manera proporcional genera el incremento del patrimonio del Estado, es decir, el gasto para la adquisición de recursos físicos, económicos, de mejor calidad en pro de la mejora y satisfacción colectiva. Aumenta automáticamente el activo del Estado. Los principios técnicos del presupuesto son: anualidad. El presupuesto rige para un año o ejercicio financiero. El ejercicio presupuestario se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. La anticipación. El presupuesto tiene como finalidad prever las entradas y las salidas de bienes en el patrimonio de la nación. Sinceridad. Los datos y montos contenidos en el presupuesto deben ser reales y en proporción al fin al que se destinan. Unidad. Los ingresos deben estar relacionados con los gastos y las fuentes de financiamiento. Programación presupuestaria. El presupuesto es la planificación precisa y detallada de cómo los diferentes recursos se destinan a cubrir con las necesidades del Estado. Publicidad presupuestaria. Todas las fases del presupuesto deben verificarse públicamente para dar a conocer la actividad financiera de la nación. Presupuesto bruto. Las partidas deben mostrarse sin deducción alguna. Especialización presupuestaria. Las partidas del presupuesto deben asentarse de forma específica y detallada y no de manera genérica o abstracta. Recaudación presupuestaria, universalidad. Todos los gastos e ingresos deben estar determinados en el presupuesto. Como fuente bibliográfica usamos el libro del Dr. Edgar José Moya Millán, Elementos de Finanzas Públicas y Derechos Tributarios, tercera edición, Movilibros, Caracas, 2003. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado, nos vemos en una próxima oportunidad.